Imaginen por un momento que existe un secreto tan poderoso, tan profundo y tan perturbador que incluso las personas más sabias de la Iglesia temían hablar de él. Algo que no fue escrito para asustar, sino para despertar. Algo que, según se cuenta, le fue revelado a un sencillo fraile italiano llamado Padre Pío, un hombre que tenía marcas misteriosas en las manos, que afirmaba ver cosas que nadie más veía y que parecía oír voces provenientes de un lugar que pocos pueden imaginar. Ahora, piensen en esto. ¿Qué pasaría si este secreto tuviera todo que ver con el día del juicio final? Sí, el mismo juicio final que tanta gente imagina como un gran momento de revelación, conmoción y verdad. Pero aquí, en este video, descubrirás que puede ser muy diferente de lo que siempre pensaste. Lo que estás a punto de escuchar no es fantasía, ni invención, ni una historia para asustar a nadie. Es una colección de relatos, cartas y testimonios reales, vinculados a uno de los santos más respetados y estudiados de la historia moderna. Y lo más impresionante es que muchas de estas advertencias parecen coincidir con cosas que ya están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué estos mensajes fueron guardados, ocultados u olvidados? ¿Qué tenían que les parecía tan peligroso, tan serio o tan difícil de explicar? ¿Por qué tanta gente, incluso devota, nunca había oído hablar de ellos? Quizás porque revelar estas advertencias cambiaría tu forma de ver el mundo. Quizás porque algunas de estas revelaciones parecen aterradoramente cercanas a lo que estamos experimentando ahora. O quizás porque nadie estaba realmente preparado para escucharlas. Pero hoy lo oiréis. Hoy vas a adentrarte en un misterio que nunca debió ser revelado. Y antes de continuar, necesito preguntarte, ¿cree usted que se dan algunas advertencias espirituales antes de acontecimientos importantes? Si crees, respira profundamente. Si no lo crees, este vídeo podría hacerte cambiar de opinión, porque lo que el Padre Pío reveló sobre el juicio final no es solo una profecía, es una advertencia, y tal vez sea para ti. Para entender por qué tanta gente toma tan en serio las revelaciones del Padre Pío, primero debemos ver quién era realmente. No era un simple fraile, sino alguien que parecía tener una misión diferente, casi demasiado pesada para un ser humano. Imaginemos a una persona sencilla, viviendo en un pequeño convento, que aún era buscada por miles de personas que creían que podía ver más allá de lo que ven los ojos. El Padre Pío tenía algo que llamaba la atención. Sus manos sangraban a diario, como si llevaran heridas invisibles que solo él entendía. Estos eran los estigmas, señales que muchos creían un don directo de Dios. Pero eso no fue todo. Hay historias documentadas por soldados, médicos e incluso superiores de la Iglesia que relatan cómo el Padre Pío se apareció en dos lugares al mismo tiempo. Una bilocación aquí, otra allá. Fue visto en el convento, pero en ese mismo instante alguien juró haberlo encontrado en el campo de batalla, rezando por jóvenes a punto de morir, y a menudo estos jóvenes sobrevivían inexplicablemente. Además, el Padre Pío tenía visiones. Afirmaba ver el estado de las almas, como si el corazón de las personas fuera un libro abierto para él. Y cuando hablaba, muchos sentían que no solo escuchaban un consejo, sino una advertencia. Esto llevó incluso a personas poderosas, autoridades, médicos e intelectuales a viajar durante días solo para escucharlo unos minutos. El Padre Pío habló de tiempos difíciles, cambios profundos y un futuro que solo podían comprender quienes estaban atentos. No hablaba para asustar, sino para preparar, y siempre insistía: escuchen las señales. Cuando el Padre Pío hablaba del futuro, nunca usaba palabras complicadas. No quería parecer un maestro difícil, sino más bien un padre preocupado que intentaba advertir a sus hijos sobre algo que se avecinaba.
Y así surgieron los relatos de la primera advertencia, la idea de que el mundo se encaminaba hacia un tiempo de purificación, una purificación no en el sentido de destruirlo todo, sino de revelar lo oculto, separar el bien del mal y hacer que cada persona se mirara a sí misma como quizás nunca antes. En algunas cartas y testimonios del período comprendido entre 1950 y 1960, atribuidos a él, el Padre Pío habló de una especie de tormenta espiritual que sobrevendría cuando la humanidad fuera más frágil, más distraída y más alejada de Dios. Y al observar el mundo actual, es difícil no establecer conexiones, guerras que estallan repentinamente, conflictos políticos que se propagan como la pólvora, familias destrozadas, violencia que se vuelve común y una sensación general de que la gente está más ansiosa, confundida y perdida que antes. El Padre Pío dijo que las señales no solo serían grandes acontecimientos, sino también pequeños cambios en el comportamiento humano. Creía que el mundo entraría en un ciclo de convulsión moral, donde la fe se dejaría de lado y la gente comenzaría a normalizar lo que antes se consideraba serio. Una época en la que la verdad se distorsionaría y las mentiras, si se repetían muchas veces, acabarían pareciendo ciertas. ¿Ya ha comenzado ese tiempo? Cuando vemos las noticias, cuando observamos cómo se tratan las personas, cuando nos damos cuenta del creciente egoísmo, no es difícil imaginar que estamos viviendo exactamente lo que el Padre Pío intentó advertir. Dijo que el mundo podría llegar a un punto tan confuso que la única manera de recuperar el equilibrio sería mediante una gran purificación, algo permitido por Dios, no para castigar, sino para despertar a la humanidad de un sueño profundo. Y esto nos lleva a un punto importante. El Padre Pío nunca habló de la destrucción como una amenaza, sino como un llamado al cambio. Para él, el peor final no era físico, sino espiritual. Perder la fe, perder el amor, perder la capacidad de reconocer el bien. Si este tiempo de purificación ya ha comenzado, ¿cómo debemos reaccionar cada uno de nosotros? ¿Ignorarlo, hacer como si nada estuviera pasando, o prestar atención a las señales que ya están a nuestro alrededor? Cuando el Padre Pío hablaba del futuro, siempre dejaba claro que el mayor peligro no provendría de guerras, catástrofes, ni fenómenos sobrenaturales. El mayor peligro, según él, provendría del corazón humano, y es precisamente aquí donde surge la señal más ignorada. La pérdida completa de la noción de lo sagrado para el Padre Pío. Esta sería una de las primeras y más serias advertencias de la proximidad de un tiempo de gran transformación, quizás incluso el juicio final. Y lo más curioso es que esta señal no aparece de repente, llega lentamente, como una niebla que lo cubre todo sin que nadie se dé cuenta. El Padre Pío dijo que cuando la gente empieza a tratar la fe como algo sin importancia, el mundo entero pierde el equilibrio. Dijo que lo sagrado no solo reside en las iglesias, sino principalmente en las actitudes, el respeto, la verdad, la compasión, la oración y la conciencia moral. Y cuando esto desaparece, el mundo entra en un estado de confusión tan grande que incluso las cosas más sencillas se vuelven difíciles de comprender. Es como si la humanidad extinguiera su propia luz e intentara caminar en la oscuridad. Ahora veamos el mundo actual. Los niños crecen sin guía espiritual. Las familias se pelean por asuntos triviales. La gente humilla a los demás como si fuera normal. La violencia se ha convertido en noticia diaria y las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Muchos tratan la fe como un objeto viejo guardado en un cajón, y cuando alguien habla de Dios, casi se ve como algo extraño. El Padre Pío ya advirtió sobre esto. La gente no lo cree hasta que llega el castigo. Y aquí está el punto más impactante. Para él,
Esta pérdida de lo sagrado sería una señal tan poderosa como cualquier gran acontecimiento físico. El mundo no se desmoronaría primero por fuera, sino por dentro. Y cuando el interior se desmorona, el exterior se convierte en una consecuencia. Por eso el Padre Pío insistió tanto en mantener el alma despierta, porque cuando se ignora lo sagrado, el resto de la vida pierde el rumbo. Decía que el mayor peligro no era el fin del mundo, sino el fin de la fe en cada persona. Cuando el Padre Pío advirtió sobre el futuro, dijo que las señales del tiempo de purificación no solo serían espirituales, sino también visibles en la sociedad misma. Y lo que más le llamó la atención fue colapso moral del mundo, algo que según él ocurriría gradualmente hasta que la gente empezara a considerar normal lo que antes se consideraba extremadamente grave. Para muchos estudiosos de la vida del Padre Pío, esta sería una de las señales más claras de que algo mayor se avecinaba. Quizás incluso el fin de los tiempos descrito en las profecías bíblicas. El Padre Pío dijo que la humanidad comenzaría a desviarse cuando el bien se considerara un exceso y el mal se considerara libertad. Y al observar lo que sucede hoy, no es difícil entender por qué tantos creen que Él realmente previó nuestros tiempos. Guerras que estallan de la noche a la mañana, dejando a millones a la deriva. Crisis económicas que transforman a familias enteras. Gobiernos inestables, líderes corruptos, injusticias que se repiten como si fueran parte de la rutina. Es como si el mundo estuviera constantemente al borde de un colapso nervioso. Pero eso no es todo. El Padre Pío dijo que el colapso moral se sentiría en los hogares, en las conversaciones, en las decisiones y en los pequeños actos de la vida cotidiana. Dijo que las personas se volverían frías, impacientes, agresivas e incapaces de perdonar. El amor disminuiría. La compasión sería vista como una debilidad y la verdad se volvería algo maleable, utilizada según los intereses personales. Si miras a tu alrededor, notarás lo aterradoramente actual que parece esta predicción. Y lo más impactante es que el Padre Pío no dijo esto como alguien que juzga al mundo. Habló con dolor, como quien ve a un niño caminar hacia un precipicio e intenta advertirle, gritar, llamar la atención, pero casi nadie le escucha. Sabía que la pérdida de la moral destruiría no solo a las familias, sino a sociedades enteras. Una nación sin moral, dijo, es como una casa sin cimientos. Cualquier viento fuerte la derribará. Entre todas las preocupaciones que llevaba el Padre Pío, había una que pocos entendieron en aquel momento, pero que hoy tiene mucho más sentido: el silencio de la Iglesia ante los peligros espirituales que vivía la humanidad. No era un silencio nacido de la malicia ni de la indiferencia, sino del miedo, las presiones políticas, los cambios culturales y, sobre todo, la dificultad de hablar abiertamente sobre temas que atemorizaban a la gente. El Padre Pío lo percibió y se sintió inquieto, pues veía lo costoso que podía ser este silencio para el mundo. Existen relatos de que el Padre Pío insistió a los superiores de la Iglesia en la importancia de predicar más sobre la conversión, el arrepentimiento y la vigilancia espiritual. Dijo que el mundo estaba a punto de enfrentar tiempos muy difíciles y que la gente necesitaba estar preparada internamente, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Creía que la fe debía ser como una luz que brilla en un túnel oscuro. Si esa luz se apagaba, la humanidad estaría completamente perdida. Pero según él, muchos dentro de la propia Iglesia temían asustar a los fieles. Querían evitar la controversia, el conflicto y la crítica, y con ello, temas importantes comenzaron a desaparecer de los púlpitos. La palabra juicio fue sustituida por mensajes más ligeros. La idea del pecado se convirtió simplemente en un error humano, y el llamado a un cambio de vida dio paso a discursos más cómodos.
El Padre Pío vio esto como un gran peligro. Cuando la Iglesia deja de advertir, el mundo se derrumba sin darse cuenta. Crisis internas, escándalos, divisiones e incluso persecuciones silenciosas en varios países. Muchos fieles sienten que algo falta, que la Iglesia parece más preocupada por los debates sociales que por la salvación de las almas. Y lo más curioso es que esto es precisamente lo que advirtió el Padre Pío. Dijo que antes de un gran acontecimiento espiritual, la fe misma sería puesta a prueba desde dentro, no por enemigos externos, sino por debilidades internas. Entre todos los misterios que rodean al Padre Pío, pocos despiertan tanta curiosidad como aquellos cartas selladas. Estos documentos, según diversas fuentes, contenían revelaciones sobre el futuro de la humanidad. Algunos afirman que fueron escritos personalmente por él. Otros afirman que eran relatos registrados por personas muy cercanas al fraile, quienes tomaron nota de sus visiones y advertencias. Lo cierto es que gran parte de estas cartas nunca se ha hecho pública en su totalidad. Y esto, en sí mismo, ya es motivo de alarma. ¿Qué había allí que nadie se atrevió a revelar? Algunas de estas cartas, supuestamente enviadas a miembros de la Iglesia entre las décadas de 1950 y 1960, hablaban de días de gran sufrimiento, confusión y purificación. Narraban sucesos que se asemejaban a desastres naturales, crisis sociales e incluso a la oscuridad física que azotaba el planeta. No se sabe con certeza qué partes fueron confirmadas oficialmente por el Vaticano, pero muchas figuras religiosas, incluyendo superiores de monasterios, afirmaron haber tenido acceso, aunque solo parcialmente, a pasajes que hablaban del juicio final. Lo más sorprendente es que, a pesar del aire de misterio, algunos fragmentos de estas revelaciones acabaron circulando entre personas cercanas al Padre Pío, y estos fragmentos describen, con detalles simbólicos e impactantes, sucesos que décadas después resultan aterradoramente familiares. Guerras inesperadas, enfermedades que se propagan rápidamente, conflictos internos dentro de la propia Iglesia y una humanidad cada vez más alejada de Dios. El Padre Pío nunca quiso que sus mensajes se usaran para generar pánico. Dijo que Dios no envía advertencias para asustar, sino para preparar. Entonces, ¿por qué se mantuvieron en secreto algunas de estas cartas? ¿Por qué ciertos contenidos nunca se revelaron abiertamente? ¿Eran demasiado fuertes, demasiado preocupantes o quizás demasiado reveladores? Existen documentos sobre el futuro de la humanidad guardados bajo llave dentro de la Iglesia. Esta pregunta se ha hecho innumerables veces y cada vez que surge, reaviva el misterio que rodea al Padre Pío. El hecho es que, ciertas o no, confirmadas o no, estas cartas conmovieron profundamente a quienes tuvieron acceso a ellas y dejaron una clara impresión. El Padre Pío creía que el mundo atravesaría un momento trascendental, algo que marcaría la historia y separaría espiritualmente a quienes estaban preparados de quienes simplemente ignoraron las señales. Y en cierto modo, quizá por eso, muchas de estas cartas todavía se conservan hoy en día. Entre todas las revelaciones atribuidas al Padre Pío, hay una que se ha convertido casi en un símbolo del fin de los tiempos. Los 3 días de oscuridad. Muchos asocian esta profecía directamente con el juicio final, mientras que otros la ven como un período de purificación antes de la gran renovación espiritual. Lo cierto es que, desde mediados del siglo XX, este tema ha circulado entre fieles, figuras religiosas y eruditos, siempre envuelto en misterio y temor, y el Padre Pío, incluso sin confirmación oficial de todos los detalles, aparece con frecuencia como una de las voces que mencionó este acontecimiento. Según relatos de quienes lo conocieron, el Padre Pío habló de tiempos en que la humanidad se vería envuelta en oscuridad, no solo física, sino también espiritual.
Dijo que llegaría un momento en que la luz del mundo, la fe, la moral, el amor, la verdad, parecería desaparecer. Y para muchos, esta explicación no era una simple metáfora, parecía una verdadera advertencia sobre un período en el que el planeta se enfrentaría a algo sin precedentes. La famosa profecía de los 3 días de oscuridad habla de un tiempo en el que el cielo se cerraría por completo, como si el mundo se viera envuelto en una noche interminable. Durante este período, según algunos pasajes atribuidos a cartas y testimonios, nadie debería abrir puertas ni ventanas, y la única luz segura sería la de las velas benditas. Pero lo más importante no es el detalle físico, sino el espiritual. La oscuridad sería un reflejo de en qué se ha convertido la humanidad, un mundo que ha extinguido lo sagrado. Y al observar el mundo actual, no es difícil comprender por qué esta profecía ha cobrado fuerza. Mucha gente se siente perdida, vacía y asustada por cómo van las cosas. Las crisis surgen sin previo aviso, las enfermedades se propagan rápidamente y la violencia parece crecer como una llama alimentada por el viento. Para quienes creen, todo esto suena como el comienzo de un periodo de oscuridad interior, la llamada oscuridad espiritual, que el Padre Pío tanto mencionó. El Padre Pío solía decir que después de la oscuridad vendría la luz, que el mundo pasaría por un momento profundo de purificación, pero que la humanidad renacería diferente, más consciente, más unida y más cerca de Dios. Lo cierto es que el Padre Pío no quería que nadie tuviera miedo, sino que estuviera preparado, porque según él, lo que viene después de la oscuridad siempre es más importante que la oscuridad misma. El Padre Pío siempre decía que Dios habla a la humanidad de muchas maneras, y una de ellas es a través de la naturaleza misma. Para él, los terremotos, las tormentas violentas, las sequías extremas e incluso las enfermedades misteriosas no eran simples fenómenos aleatorios, sino señales que exigían atención, no para crear pánico, sino para despertar. Creía que la naturaleza obedecía a Dios, y cuando algo escapaba al control humano, era como si el universo entero intentara advertirnos. La humanidad necesita volver al camino correcto. Al observar el mundo que nos rodea, es imposible no recordar estas palabras. En tan solo unos años, hemos visto terremotos devastar ciudades enteras en minutos. Hemos visto tsunamis arrasar regiones costeras, como si el mar se hubiera despertado furioso. Hemos visto volcanes inactivos durante siglos resurgir inesperadamente. Y por supuesto, hemos visto una pandemia extenderse por todo el planeta, cambiándolo todo en cuestión de meses. Para muchas personas estos eventos ya no parecen coincidencias, sino capítulos de una advertencia mayor. El Padre Pío siempre decía que las señales naturales serían como golpes en la puerta, primero suaves, luego insistentes, hasta que nadie pudiera ignorarlas. Y si nos detenemos a pensarlo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El planeta está agitado, inestable, impredecible. Las estaciones están fuera de control. El frío llega cuando debería ser calor. El calor se intensifica cuando debería ser invierno. Los científicos hablan del cambio climático, pero el Padre Pío habló de cambios espirituales reflejados en la creación. Y aquí está el punto más interesante. Según muchos relatos, el Padre Pío creía que estos fenómenos no eran castigos, sino advertencias, invitaciones a la reflexión, al cambio, a la conversión. Decía que cada señal de la naturaleza tenía un mensaje oculto. Despierten antes de que sea demasiado tarde. Y si todos estos acontecimientos que estamos viviendo, catástrofes, pandemias, desequilibrios, ya formaran parte del escenario sobre el que el Padre Pío intentó advertirnos. Quizás la naturaleza no nos pida a gritos destruir, sino salvar.
para recordarnos que algo más grande está ocurriendo, algo que no se puede ignorar. El Padre Pío creía que Dios habla a través del viento, la tierra y el tiempo. El caso es, estamos escuchando. El Padre Pío siempre fue muy claro al hablar de uno de los signos más peligrosos para la humanidad: gobernantes, que viven y gobiernan como si Dios no existiera. Para él, este sería uno de los mayores indicios de que el mundo entraba en un periodo decisivo, quizás incluso el que precedió al juicio final. No se trataba solo de política, sino de espiritualidad. El Padre Pío decía que cuando el poder se distancia por completo de lo sagrado, toda la sociedad paga las consecuencias. Y basta con mirar la historia reciente para comprender lo que quería decir. Los dictadores del siglo XX oprimieron a pueblos enteros, generando guerras, hambrunas y destrucción a una escala sin precedentes. Líderes que se consideraban superiores a la vida misma crearon regímenes que eliminaron a millones. Y, según muchos estudiosos, el Padre Pío incluso advirtió que este tipo de poder desalmado se volvería más común a medida que el mundo perdiera su fundamento moral y espiritual. Pero sus advertencias no se detuvieron en el pasado. El Padre Pío afirmó que los gobernantes que rechazan por completo la fe o que usan el poder para manipular, controlar y dividir, crean un terreno fértil para la corrupción, la violencia y la injusticia. Afirmó que la ausencia de Dios en el corazón de los líderes genera una falta de Dios en sus decisiones, y las decisiones sin Dios siempre terminan perjudicando a los más vulnerables. Al observar el panorama mundial actual, nos damos cuenta de que muchos conflictos, tensiones y crisis están vinculados precisamente a esto: líderes endurecidos, personas que sufren, decisiones tomadas sin conciencia moral. El Padre Pío dijo que estos líderes surgirían como una señal de que la humanidad se acercaba a un período de revelación, un tiempo en el que el mal se manifestaría con mayor claridad para que la verdad finalmente pudiera brillar. Cuando el Padre Pío habló del juicio final, nunca describió ese momento como una explosión repentina ni como una escena cinematográfica caótica. Para él, el juicio final sería, sobre todo, un momento de separación, no una separación física, sino espiritual. Luz y oscuridad, verdad y falsedad, amor y egoísmo, fe e indiferencia. El Padre Pío dijo que el verdadero fin comenzaba en el interior de las personas cuando cada corazón se colocara ante su propia conciencia y ante Dios. Según los relatos de los fieles y religiosos que convivieron con él, el Padre Pío explicó que el juicio no se centraría solo en lo que hemos hecho, sino en lo que elegimos ser. Dijo que cada día tomamos pequeñas decisiones que nos acercan a la luz o nos alejan de ella, y que en el último día estas decisiones se revelarían como un libro abierto, nada oculto, nada disfrazado, nada explicado con excusas. Sería el momento de la verdad absoluta. Lo más interesante es que el Padre Pío describió el juicio como una especie de espejo supremo. Dijo que Dios no condena a nadie. Cada persona camina donde le indica su corazón. Si el corazón busca la luz, se sentirá atraído hacia ella. Si el corazón se acostumbra a la oscuridad, se pierde en ella, no como castigo, sino como consecuencia. Y cuando observamos el mundo actual, esta visión se hace aún más clara. Vivimos en una época en la que la gente está cada vez más dividida. Opiniones extremistas, odio creciente, la agresión se vuelve moneda corriente, la falta de empatía domina las discusiones. Parece que la humanidad se está separando sin darse cuenta, como si cada persona eligiera qué lado seguir, el de la luz o el de la oscuridad, mucho antes de cualquier acontecimiento final. El Padre Pío dijo que
El juicio final comenzaría en la conciencia, que antes de que Dios juzgara al mundo, el mundo se juzgaría a sí mismo a través de sus propias decisiones, actitudes y prioridades. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada podría ocultarse. El Padre Pío creía que la mayor batalla del fin de los tiempos no sería entre naciones, sino entre el bien y el mal dentro del corazón humano. Y cada decisión que tomamos ya nos coloca en un lado de esta historia. Entre todos los mensajes atribuidos al Padre Pío, hay uno que ha perdurado durante décadas con el mismo poder: la gran invitación a la preparación espiritual. Para él, el juicio final no fue una sentencia terrible, sino un llamado urgente a despertar para cada persona. El Padre Pío repetía incansablemente que Dios nunca deja al mundo sin rumbo. Envía advertencias, señales y oportunidades de cambio, pero cada persona decide si las escucha o las ignora. El Padre Pío decía que, incluso en tiempos de confusión, miedo y oscuridad espiritual, existía un camino sencillo, tan sencillo que muchos lo ignoraban. Este camino se componía de 5 pilares: oración, conversión, confesión, caridad y vigilancia. No eran prácticas complicadas ni rituales misteriosos. Eran actitudes que iluminaban el corazón, fortalecían el alma y preparaban a la persona para cualquier momento difícil, incluido el fin de los tiempos. Según testimonios, el Padre Pío afirmó que la humanidad no debía temer el juicio final. El miedo solo dominaría a quienes dejaran vacía su vida espiritual. Dijo que un alma que vive en la luz, por pequeña que sea, nunca teme a la oscuridad. El problema, según él, no era el fin del mundo, sino el fin de la fe en cada persona. Y este fin, de hecho, ya se sentía en el comportamiento humano, en la frialdad, la indiferencia, la falta de amor y el rechazo de lo sagrado. Y aquí está la parte más conmovedora de su advertencia. El Padre Pío creía que todos tenían una oportunidad, incluso quienes cometieron muchos errores, quienes se desviaron, quienes perdieron la fe. Dijo que Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas a empezar de nuevo, a cambiar, a abrir sus corazones. Para él, el juicio final sería menos un castigo y más una revelación. Revelar quienes realmente eligieron caminar con Dios y quienes prefirieron ignorar el llamado. Después de todas las advertencias, señales, relatos y misterios que rodean al Padre Pío, llegamos al punto más importante. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Hoy, el Padre Pío nunca quiso que la gente entrara en pánico. No hablaba del juicio final para asustar ni crear miedo, sino para despertar. Para él, cada profecía, cada visión, cada revelación tenía un único propósito: para preparar a la humanidad. Y al observar el mundo que nos rodea, guerras, crisis, enfermedades, cambios abruptos, pérdida de lo sagrado, creciente violencia, confusión moral, es difícil no recordar sus palabras. Es como si todo encajara en un gran escenario del que intentó advertir hace décadas. Pero aún así, el Padre Pío lo dejó claro: nada está perdido para quienes eligen la luz. Sabía que independientemente de lo que sucediera en el mundo, cada persona tenía en su interior la fuerza para mantenerse firme, cambiar su vida e influir en todo lo que le rodea. Lo más conmovedor es que, para el Padre Pío, el juicio final no fue el final, fue el comenzar un comienzo para quienes caminaron en la verdad, en el amor y en la fe. Dijo que Dios no abandona a nadie, sino que cada persona escribe su propia historia espiritual a través de las decisiones que toma cada día. Y ahora os hago la misma pregunta que él haría: ¿quién quieres ser cuando la verdad salga a la luz? ¿Alguien que vivió dormido o alguien que eligió despertar? El mundo puede cambiar, los tiempos pueden oscurecerse, pero dentro de ti hay una luz que nadie puede apagar. El Padre Pío
Lo creía profundamente, creía en ti. Y quizás por eso te han llegado estas advertencias, para recordarte que aún estás a tiempo de elegir el camino correcto. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo elijo la luz. Y si deseáis seguir siguiendo los anuncios, mensajes y misterios relacionados con el Padre Pío, suscríbete al canal. Su suscripción ayuda a que esta verdad llegue a más personas que necesitan escucharla hoy.